aluroácidos, ¿qué son? Son unos compuestos químicos altamente reactivos que se derivan principalmente de los ácidos carboxílicos y se sustituyen por los halógenos. Su fórmula general es esta que la tenemos aquí y se comprende de la siguiente manera, donde R es un radical y X es la fórmula general que lo compone, lo podemos sustituir por estos compuestos químicos que están aquí, como el flúor, el cloro y el bromo. Su nomenclatura se constituye principalmente, se nombra desde el principio del ácido, después siguen los radicales generales y de último se coloca el ácido haluro al final. Su uso corresponde, como es altamente radioactivo, se comprende en las áreas de la farmacia o como degradación de otros compuestos químicos para la uso de las industrias. Se usa principalmente como el componente que oxida otros ácidos para formar componentes como fármacos y pintura. Me dejo con mi compañero Roberto Almenara. Buenos días, yo les voy a explicar lo que es la nomenclatura de los aluroácidos. Los aluroácidos son un grupo carbonilo a los que se le une un halógeno como le dijo mi compañero, que es el cloro, el bromo, el yodo o el flúor. Su nomenclatura va a depender si actúa como función principal o como sustituyente. Cuando este grupo actúa como función principal, se va a nombrar de esta manera, que sería el haluro, que dependiendo de qué elemento tenga, que si es el cloro sería el cloruro, si es el bromo sería el bromuro y si es el yodo sería el yoduro, y así sucesivamente. El haluro D, donde van los puntos suspensivos, iría el alcano, que puede ser el pentano, hexano, metano y así sucesivamente. Y termina con el término o hilo. Aquí le voy a explicar este ejercicio. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ubicar nuestro grupo funcional, en este caso está aquí, y comenzamos a numerar la cadena desde aquí. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos 6 carbonos, o sea que es un hexano. Como podemos ver aquí que tenemos un bromo, comenzaría como bromuro. Bromuro D, tenemos un cloro en el carbono 2 y un metil en el carbono 4. Por orden alfabético iría primero el cloro, entonces sería 2 cloro, 4 metil. Y como tiene 6 carbonos, o sea que es un hexano, sería un hexano o hilo. Termina con el término o hilo. Ok, este sería el primer ejercicio, que es cuando este grupo funcional está como función principal. Cuando en la molécula se encuentran otros grupos prioritarios, así como el ácido carboxílico o los ésteres, este grupo de los aluroácidos pasa a ser un sustituyente. Entonces, como este ejemplo que tenemos aquí, tenemos los aluroácidos y los ácidos carboxílicos. Por prioridad, este grupo pasa a ser la función principal y los aluroácidos como un sustituyente o radical. Entonces, ubicamos el grupo principal, que en este caso sería que son los ácidos carboxílicos, y comenzamos a enumerar la cadena. Son 1, 2, 3, 4 y 5. Tiene 5 carbonos, o sea que es un pentano. Comenzamos a y nuestro radical, que serían los haluros, están en el carbono 2. Perdón, se me olvidó decirles que cuando los aluroácidos actúan como función, como sustituyente, se nombran como, sería el halógeno, seguido del carbonil, la palabra carbonil. Si en este caso aquí hubiera un cloro, sería clorocarbonil. Si hubiera un yodo, sería yodocarbonil y así sucesivamente. Entonces ahora sí, nombramos la cadena. Como es un ácido carboxílico, comienza con la palabra ácido. Entonces es ácido. El radical que está en el carbono 4 sería un 4. Como es un bromo, sería bromocarbonil. Carbonil.
y terminaría como son 5 carbonos, sería un pentanoico, porque de los grupos de los ácidos carboxílicos termina con el término ico. Listo, esos serían los dos ejercicios, como función principal y como sustituyente. Lo dejo con mi compañera Alex. Buenos días, hoy les voy a hablar un poquito referente a lo que son los ácidos sulfónicos. ¿Qué son los ácidos sulfónicos? Los ácidos sulfónicos son compuestos órganos sulfurados, son fuertemente ácidos y se puede decir que son uno de los principales ya que contienen azufre. Su fórmula general. La fórmula general de los ácidos sulfónicos es que son ácidos orgánicos con una fórmula general, como lo es un radical enlazado con un sulfónico con un doble enlace de oxígeno con un 2 enlazado a un alcohol, teniendo en cuenta que la R puede ser una cadena o puede ser un anillo aromático. Su uso. El uso de los ácidos sulfónicos y sus sales sulfonatos son ampliamente usados en diversidad de productos, tales como lo son en detergentes, en jabón, en cloro, en colorantes. Se dice también que es usado en la purificación del agua. Bueno, mi nombre es Johan y yo les vengo a hablar sobre la nomenclatura de los ácidos sulfónicos. Primero tenemos que ver si lo buscan en el grupo funcional. Aquí ya lo tenemos. En el segundo tenemos que enumerar la cadena. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos. En el tercero tenemos que buscar los radicales. En el segundo tenemos un cloro. En el tercero tenemos un ciclopentil, en el 5 tenemos un etil, en el cuarto tenemos un metil. Y se nombra el ciclo que es ciclohexano sulfónico. Muy bien, este fue todo mi ejercicio. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a explicar la molécula que nos tocó en esta ocasión, que es el cloruro benzoilo. El cloruro benzoilo se deriva del ácido benzoico y este se produce a partir de la reacción del ácido benzoico con el cloruro de etileno, lo que resulta en la formación del cloruro benzoilo. El cloruro benzoilo en temperaturas y presiones normales es un líquido incoloro, volátil e irritante. Este se utiliza en tintes, perfumes y fármacos y está compuesto por carbono, hidrógeno, oxígeno y cloro. Y su fórmula molecular es carbono 7, hidrógeno 5, oxígeno y cloro. Esa es su fórmula molecular. Eso fue todo, espero que les haya gustado.